esta semana son los criterios de diseño en base común y colector común, ¿no es cierto? Y haremos también ejercicios sobre diseño de estos dos tipos de configuraciones y amplificadores de pequeña señal. La semana anterior, ¿no es cierto?, a la unidad 1 vimos lo que serían los amplificadores en emisor común, los criterios de diseño y nos faltó un poquito sobre el tema de este diseño con condiciones de impedancia de entrada. Aquí tenemos un material importante que también lo tienen ustedes disponible, ¿no es cierto?, en un libro que es parte de la bibliografía, ¿no? Este es un libro de circuitos electrónicos que lo he tomado desde ahí, ¿no es cierto? Yo soy el autor de este libro y así que ustedes podrían revisar en el caso de que quisieran, ¿no? Ese libro me parece que está disponible también en la biblioteca. Bien, entonces, también tienen ustedes un deber que ya iremos viendo el día de mañana cuando ya terminemos la unidad, en qué consiste este deber. Me paso al OneNote donde también tengo copiada la misma información. Bien, con respecto a lo que quedó pendiente, voy a completar el día de hoy, ¿no? El diseño de un amplificador en emisor común con condiciones de impedancia de entrada. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, tengo dos condiciones las cuales no se llevan entre sí, o que son contrapuestas. Estas condiciones son la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, esta ganancia de voltaje y la impedancia de entrada. Es decir, cuando nosotros queremos que el amplificador cumpla la condición de ganancia de entrada, en este caso 40, se va alejando de la condición de impedancia de entrada. O al revés, si nosotros queremos que cumpla la condición de impedancia de entrada, se va alejando de la condición de la ganancia de voltaje. Por lo tanto, estas dos condiciones hay que tratar en lo posible de buscar un término medio que se pueda cumplir las dos condiciones. Entonces, la pregunta ¿es posible, no es cierto? ¿Es posible diseñar un amplificador en emisor común tal que, ¿no es cierto?, cumpla con estas condiciones, tal que cumpla con esas condiciones? Esa es la pregunta. Entonces, nosotros hemos visto que de la condición de la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, tengo esta, ¿no es cierto?, sería RL' dividido para R chiquita más la R'. Esta es la expresión de ganancia de voltaje, considerando que la resistencia RE se ha dividido en dos partes, una la RE' y la RE segunda. Y la impedancia de entrada del transistor no es más que beta más 1 que multiplica la RE más RE'. Entonces, de las dos expresiones de ganancia de voltaje, que es este valor de acá, y de la impedancia de entrada, que es este valor de acá, yo puedo sacar algo en conclusión, que existe un término en común, que sería RE más RE', que sería este término, ¿no? Si ustedes pueden ver, entonces yo puedo despejar de la primera ecuación, ¿no es cierto?, RE más RE', que será igual a la RL' sobre la ganancia de voltaje. Y de la segunda ecuación yo puedo hacer lo mismo, RE más RE', que será igual, ¿no?, a Zin del transistor dividido para beta más 1, ¿ya? Entonces, lo que he hecho es despejar el mismo término de las dos ecuaciones. En la primera ecuación, ¿no es cierto?, yo voy a tratar de encontrar cuál es el valor máximo de este término, de RE chiquita más RE'. Y de la segunda ecuación voy a tratar de encontrar el valor mínimo. Y así encuentro un rango de variación de este parámetro. Entonces, si yo quiero encontrar el valor máximo de toda esta expresión, tendré que maximizar el numerador. Entonces, el numerador sería máximo. Si quiero encontrar el valor mínimo, el numerador será el valor mínimo. ¿Por qué no el denominador? Porque el denominador es un parámetro constante. Como ustedes ven, la ganancia de voltaje es un valor dado por la condición de diseño y no se puede cambiar. Igual el beta es dado por el transistor. Entonces, los del denominador son valores que no están variando. Muy bien, entonces para encontrar la RL', ¿no es cierto?, la resistencia de carga del amplificador, que le hemos llamado RL', yo parto de la definición de la RL', que sería el paralelo entre la RL y la RC. Igual, de la Zin T, parto de la definición de la Zin, que es igual a la Zin T en paralelo con la resistencia RBB, ¿ya? ¿No?
La Z-IN será la Z-INT en paralelo con la RBB. ¿Ya? Eso será en cuanto a la Z-INT. Muy bien. Entonces, si yo quiero encontrar la RL' máxima, entonces el máximo valor que se puede obtener de la RL' es la RL, ¿no? Entonces, en este caso sería la RL. ¿Y esto por qué? Porque eso se cumple en que si RC, ¿no es cierto?, es mucho mayor que respecto a la RL, entonces el paralelo me da la RL y ese será el valor de la carga del amplificador, ¿sí? Entonces, en este caso ya te encontramos un valor extremo, ¿no? ¿Qué sería ¿qué sería, no es cierto, este valor de acá? Entonces yo tendría que la RE más la RE' máxima no es más que la RL sobre la ganancia de voltaje, porque el máximo valor de la carga es la RL, ¿no? De la carga del amplificador. Recuerden, esta es la carga, ¿no es cierto? La resistencia de carga y esa es la resistencia de carga del amplificador. Muy bien. Por otro lado, queremos ahora encontrar la Z-INT mínima. Entonces, exactamente igual con el mismo procedimiento, entonces yo puedo encontrar aquí, ¿no? Si la Z-IN es igual a esto, ¿no es cierto? Si la Z-INT es mínima, es la más pequeña de todas, el paralelo con la RBB, ¿no es cierto? Si es que este es un valor pequeño, pongamos 1, en paralelo con 10, ¿no es cierto? Porque esta es muy pequeña frente a la RBB, entonces me da prácticamente que la Z-IN es igual a la Z-INT. Entonces, en el caso de encontrar que la Z-IN sea mínima, la Z-INT sea mínima, este prácticamente es igual a la Z-IN. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no es cierto?, la RBB se hace mucho más grande que la Z-INT, ¿no? Que la Z-INT mínima, obviamente, porque este va a ser más grande que el valor mínimo. Entonces, en este caso tengo la segunda condición, es decir, que la Z-INT mínima se parece mucho a la Z-IN sobre beta más 1. Entonces, aquí ya tengo estos dos extremos, ¿no es cierto? Y podré generar una ecuación. Entonces, la ecuación o la desigualdad, perdón, más que ecuación, será la siguiente. Yo puedo tener que el valor mínimo de este parámetro es igual, ¿no es cierto?, que está acá a la expresión 2 a la Z-IN, ¿no es cierto?, dividido para beta más 1. Y el valor máximo será este de acá, que es RL sobre la ganancia de voltaje. Entonces, lo que he hecho es encontrar un rango de variación. Si yo escojo valores iguales a RL sobre la ganancia de voltaje, cumplo por este lado, y voy a hacer con rojo, ¿no es cierto? Cumplo por este lado la condición de la ganancia de voltaje. Si yo voy por este lado, ¿no es cierto? Cumplo en cambio la condición de la impedancia de entrada. Entonces aquí pueden ver, ¿no? La expresión esta me dice que si tomo valores muy cercanos a esto, estoy tendiendo a cumplir la condición de impedancia de entrada. Y valores muy cercanos a esta expresión, estoy tratando de cumplir la ganancia de voltaje. Por lo tanto, solamente si existe rango, ¿no es cierto? Si es que existe rango de este parámetro, de la RE más RE', entonces yo puedo concluir que sí es posible diseñar, sí es posible hacer el diseño con esos parámetros, ¿no? Si no existe rango, entonces yo diré simplemente no puedo diseñar y podré modificar tal vez uno de estos parámetros, ¿no es cierto? Uno de estos parámetros sea la impedancia de entrada o sea la ganancia de voltaje para hacer cumplir que exista un rango de variación. Mientras más amplio, ¿cierto?, es este rango de variación, mayores posibilidades tenemos para poder tener éxito o mayores posibilidades de poder concretar el diseño con las condiciones que me están pidiendo. Si es que el rango es muy pequeñito, ¿no es cierto?, muy angosto, entonces tengo muy pocas probabilidades de poder diseñar cumpliendo las condiciones. A veces es necesario, ¿no es cierto?, verificar cuál es el valor medio, ¿no es cierto?, cuál es el valor medio, y del valor medio la recomendación mía es hacia arriba, ¿no? Del valor medio escojan ustedes un valor de RE más RE' hacia arriba, ¿no? Es decir, ese sería un poco el rango permitido para poder cumplir las condiciones.
Muy bien, dicho esto, y ahora sí espero que esté claro, si no, por favor me lo dicen y así puedo contestar alguna inquietud. Ese rango está puesto aquí. Entonces, la RE más RE' es igual o como valor mínimo, ¿no es cierto? Está entre Zin y beta más 1 y como valor máximo RL sobre ganancia de voltaje. Con los datos de diseño he calculado la Zin, ¿no es cierto? Que vale 1 kiloohmio sobre beta más 1, ¿no es cierto? Y RL, que sería 3.3K, que es un dato de diseño. RL, ¿dónde está? Aquí 3.3K dividido, ¿no es cierto?, para la ganancia de voltaje, que es 40. Entonces me queda un valor que está entre 16,91, ¿no es cierto?, 16,91 y 82. Como ven, en este caso existe un rango bastante considerable, por lo tanto, concluyo yo que sí es posible. Si es que no fuese posible diseñar, simplemente usted pone no es posible, pero si aún así persiste la condición de que debe diseñar, usted tiene la opción de cambiar algún parámetro. ¿Cuál podría ser esos parámetros? No puede cambiar el beta porque es un beta inherente del transistor y a veces la resistencia de carga tampoco se puede cambiar porque es una condición del diseño. Yo quiero amplificar para esta condición de carga. Podría usted cambiar, ¿no es cierto?, la impedancia de entrada o la ganancia de voltaje, ¿no? Si es que me dice lo contrario, pues simplemente yo cambio lo que me están diciendo, ¿ya? Muy bien, en este caso el valor medio, ¿no es cierto?, entre 20 y 82, más o menos, ¿no es cierto?, entre 20 y 82 sería 20 más 82 dividido para 2. 102 dividido para 2, estamos hablando a 51. Entonces el valor medio es 51, ¿no es cierto? Entonces es recomendable que usted pueda tomar desde 51 hasta 82, ¿no? Para este caso se ha tomado 40, más o menos un valor cercano al de la mitad, ¿no? Cercano al de la mitad. Sin embargo, no tengo problemas en que se lo pueda repetir el ejercicio considerando un valor de la RE más la RE', por ejemplo, de 51, 52, etcétera. No debe ser estandarizado porque es la suma de dos resistencias. Para este caso, ¿no es cierto?, está tomado como 40. Vamos a seguir con este diseño considerando esto. Recuerden, nosotros hemos visto una serie de procedimientos para poder diseñar, los cuales me voy a permitir, ¿no es cierto?, recordarles a ustedes, ¿no? Entonces, esta es la configuración que hemos planteado como diseño de, son condensadores electrolíticos. Esta sería la resistencia RC, esta sería la resistencia RE', este es el condensador de emisor, perdón, este es el de colector, ¿sí? Esta sería la resistencia R segunda, el beta del transistor. Por acá tengo la resistencia RB1 y por acá estaría la resistencia RB2. Este sería el condensador de la base, ¿no es cierto?, con el terminal positivo, porque normalmente esos son condensadores electrolíticos y aquí está el voltaje de entrada con su respectiva tierra, ¿no? Muy bien, no se olviden de dibujar correctamente, ¿no?, el amplificador. A veces se olvidan ustedes definir cuál es el emisor, a veces se olvidan de poner las polarizaciones de los condensadores. Todo eso es importante, ¿no es cierto?, a la hora de escribir o de dibujar el circuito. Muy bien, entonces yo he encontrado que la RE más RE' es igual a 40. ¿Cuál sería el siguiente paso? Recuerden, el siguiente paso es tratar de encontrar cuánto vale la RC. Con la RC, ¿no es cierto?, yo encuentro el voltaje sobre la RC. Luego del voltaje sobre la RC puedo encontrar el voltaje colector emisor. De aquí hay dos procedimientos. La una es, ¿no es cierto?, con el voltaje base emisor, ¿no es cierto?, calcular el voltaje sobre la RB1. Con la condición de impedancia de entrada, calculamos el voltaje sobre la RB2, que sería el voltaje de base, menos el voltaje base emisor, tengo el voltaje del emisor. Y ese sería el procedimiento, como una primera opción. La segunda opción también puede ser encontrar la RC, calcular el voltaje sobre la RC, el voltaje colector emisor, el voltaje de emisor,
con el voltaje base emisor me voy al voltaje de base y luego calculo también el voltaje sobre la RB1. Y ese sería la segunda posibilidad. Vamos a ver con cuál de ellas, ¿no es cierto?, utiliza aquí. Muy bien, entonces he escogido un valor de la resistencia en este rango. Recuerden que como recomendación de la mitad hacia arriba. En este caso, pues he escogido 40. La resistencia RL' es igual a la ganancia de voltaje por la RE, entonces 40 por 40, 1.6K. Entonces, la RC será el antiparalelo, ¿no es cierto?, entre la RL y la RL'. En este caso me da 3.1K. Entonces, con esto yo miro, recuerden las resistencias estandarizadas, que la idea es que usted se aprenda las resistencias del 10% de tolerancia y si quiere también las del 5% de tolerancia, ¿no? Con 3.3 tengo una de 3.3 y del 10% de tolerancia, ¿no es cierto? Y del 5% de tolerancia tenemos una de 3, de 3,3 y 3,6, ¿no? Entonces la diferencia es que aquí tengo una de 3, acá no hay de 3. 3,3, entonces podría ser tal vez una de 3 o una de 3.3, como ustedes quieran, ¿no? Entonces en este caso tengo una de 3.3 con más menos el 10% de tolerancia o una de 3 con más menos el 5% de tolerancia. Y en este caso se ha escogido, ¿no es cierto?, por cercanía, una resistencia de 3 kiloohmios. Con esto encuentro el voltaje de salida pico, que no es más que la ganancia por la entrada pico, 4 voltios. Si la RL' vale 3.3, recalculo, ¿no es cierto?, considerando ya que la RC vale 3 kiloohmios, la RL', que sería 3K en paralelo con 3,3K, 1,57 kiloohmios. El voltaje sobre la RC, la primera condición para garantizar que no se recorte el voltaje a la salida, es que el voltaje de la RC tiene que ser mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que la RC RL' por el voltaje de salida pico. 3K 1.57 por 4 voltios y por una tolerancia, ¿no es cierto?, del 10%. Por eso es que le compone la condición igual, porque ya está asumiendo un 10% de seguridad. Los porcentajes de seguridad pueden ser, ¿no es cierto?, no más allá del 20%. ¿Por qué? Porque si usted escoge un porcentaje de seguridad más grande que esto, el voltaje solar RC va a ser mayor y por lo tanto el VCC también va a ser muy grande. Y ustedes saben que el voltaje de polarización, ¿no es cierto?, es directamente proporcional al costo. Mayor voltaje de polarización, mayor costo. Entonces hay que tratar de optimizar, ¿no es cierto?, cumpliendo los objetivos, pero minimizando los costos. Muy bien, el factor, en este caso calculamos la corriente de colector asumiendo que vale 8,41 voltios el voltaje solar RC y tengo 2.8. Esa corriente hay que verificar que se encuentre dentro del rango tolerante de la región lineal entre 1 y 10 miliamperios, aunque recuerden, si es que es un poco más grande que 10 miliamperios, no importaría ni tampoco que fuese un poco más pequeño que 1 miliamperio. En el caso de que fuese un poquito más grande, pues estaríamos trabajando en la condición límite, ¿no es cierto?, entre la región lineal y la región en la cual es posible que el transistor esté en la curva de potencia. Pero si es que estamos trabajando con un valor un poquito más pequeño que 1 miliamperio, significará que a lo mejor me estoy acercando a la región de corte, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Entonces, en este caso cumple, tengo una corriente de colector de 2,8 y con eso calculo la corriente de la base. Recuerden que si yo tengo 3 betas, el beta mínimo, ¿no es cierto?, el beta típico y el beta máximo, para la peor condición, asumiendo que el beta es corriente de colector sobre corriente de base, ¿no es cierto? Esto es corriente de colector sobre corriente de base, esto es corriente de colector sobre corriente de base. Entonces es mejor tomar siempre la peor condición y la peor condición es cuando la corriente de la base es la máxima. Y esto se cumple con el beta mínimo. Entonces siempre utilizaremos de aquí en adelante el beta mínimo para garantizar que cuando el transistor trabaje con una corriente de base, la más grande de todas, funcione adecuadamente. Entonces la I de base sale 56, luego calculo, ¿no es cierto?, la resistencia R chiquita, 26 milivolts sobre la corriente de emisor, que en este caso es parecida a la de colector, ¿no?
esta R chiquita no es más que el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. En este caso, le hemos puesto parecida a la de colector, 9,29 ohmios, ¿no? Entonces, con esto y la condición de la ganancia, calculo la resistencia RE. Entonces, fíjese en lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Es calcular el voltaje sobre la RC, las corrientes, ¿no es cierto? Y hoy estoy queriendo calcular esta RE prima, ¿ya? Con la RE prima de 30 ohmios, recuerden, 30 ohmios corresponde a una tolerancia del 5%, ¿no? Aquí está la de 3, entonces yo puedo decir que esta es una del 5% de tolerancia y esta es una del 10% de tolerancia. En este caso he cogido una de 5% y luego calculo el voltaje colector emisor. Entonces colector emisor mayor o igual que V0 pico, V sub in más voltaje colector emisor mínimo. El mínimo, recuerden, es 2 voltios mucho mayor que el voltaje colector emisor de saturación. Es decir, garantizamos que no esté saturado el transistor y por lo tanto el voltaje de saturación es 0,2 voltios. Toma un valor mucho mayor que esto. 4 voltios 0.1 y 2 voltios 6.1. Entonces un poco mayor para garantizar que tengamos holgura. Y utilizando, ¿no es cierto?, el primer método, bueno, aquí he hecho algunas opciones, ¿no? Entonces voy a calcular el voltaje sobre la RB1. Voltaje sobre la RB1, es decir, este voltaje, ¿no es cierto?, voltaje sobre la RB1 no es más que, ¿no es cierto?, igual al voltaje sobre la RC más el voltaje colector emisor, este voltaje más este voltaje menos este voltaje menos el voltaje base emisor o más el voltaje emisor base, como usted quiera. Y esto sería igual al voltaje sobre la resistencia RB1. Suma de voltajes en esta malla es igual a 0. ¿No? Suma de voltajes en esta malla, aquí tengo el voltaje sobre la RC, aquí tengo el voltaje colector emisor, aquí tengo el voltaje base emisor y aquí tengo el voltaje sobre la RB1. Suma de este voltaje me da esta ecuación. Con esto, pues yo calculo, ¿no es cierto?, el voltaje sobre la RB1, 14,21, y la corriente IS1, 11 veces I de base, ¿no es cierto?, y la RB1 pues me sale 22,92K. Entonces yo puedo tener una de 22K que sería con el 5%, perdón, este es con el 10% de tolerancia y este es con el 5% de tolerancia. Entonces he escogido por cercanía, ¿no es cierto?, la del 5%. Luego recalcula la corriente IS1 porque esta de aquí 24 no es 22,92, entonces aquí hay mucha diferencia, entonces hace un recálculo, ¿no? 0,59. Con eso calcula la corriente I2 y la impedancia de entrada. Entonces recuerden cómo estamos en nuestro diseño. Otra vez vuelvo a repetir, ¿no? Estamos aquí con esto, hemos calculado este. Con la condición de impedancia de entrada, lo que va a hacer es calcular esta condición del voltaje de la base, ¿no? Entonces, tenemos que la condición de impedancia, la Zin RBB con la Zin T, tiene que ser mayor o igual que un K, que esa es la condición. Entonces aquí despejo la RBB. Entonces la RBB sería Zin por la Zin T, dividido para la Zin T menos la Zin, el antiparalelo, ¿no? Entonces, si usted asume que esto vale un K, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que poner, tiene que ser esto mayor o igual, cogiendo el valor de un K. Entonces, si yo le pongo aquí un K y acá también un K, evidentemente la RBB tiene que ser mayor o igual para que se cumpla esta condición que 2K. Entonces, en este caso, ha escogido 2.2K con una condición de más o menos el 10% de tolerancia. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? Luego calcula el voltaje de la base, ¿no es cierto? Y este voltaje de la base, recuerden, por favor, que este voltaje de la base, ¿no es cierto?, sería igual al voltaje base emisor más el voltaje del emisor. Si es que este es un voltaje mayor que 1 voltio y este es 0,7 voltios, el voltaje de base por lo menos tiene que ser 1,7, ¿no es cierto? 1,7. Entonces el voltaje de base tiene que ser mayor o igual que 1,7 por lo menos, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo acá. Entonces, al calcular el voltaje de la base, me sale que este voltaje es 1,17.
y por lo tanto no es mayor que 1,7. No cumple esa condición. Entonces tenemos que hacer cumplir esa condición, ¿no? ¿Y qué hacemos para eso? Como el voltaje no cumple, entonces escojo una resistencia RB mayor que 2.2, que es lo que he escogido acá. En este caso escojo una RB de 3.9, también con una tolerancia del 10%. Por favor, es importante que usted le ponga la tolerancia. Entonces, recalculando esto, ¿no es cierto? El voltaje de la base me queda 2,07, ¿no? 2,07, y este sí ya cumple que es mayor que 1,7. Entonces, el voltaje de emisor será 2,07 menos 0,7, 1,31, y con este voltaje de emisor comprobamos que es mayor que 1, o que 1.1 sería el voltaje de entrada más el voltaje de más 1 voltio. Entonces calculamos la RE, ¿no? Entonces la RE sería el voltaje 1.37 sobre la corriente emisor, y luego la RE segunda, que es la diferencia entre las dos, ¿no? Recuerden siempre que la resistencia RE', esta resistencia de acá, donde está mi cursor acá, esta resistencia es muy importante que sea muy cercana al valor que se ha calculado, porque esta depende de la ganancia, ¿no? Esta depende de la ganancia. Entonces recuerden que la ganancia de voltaje no es más que RL sobre la R chiquita más la RE'. Entonces esta resistencia depende mucho de la ganancia. Por lo tanto, debe ser lo más parecida al valor calculado. El valor estandarizado de la resistencia debe ser lo más parecido al valor calculado para mantener el requerimiento de la ganancia, ¿no? Finalmente calculamos el VCC. Entonces el VCC hay que procurar que sea lo más pequeño posible. Recuerden, lo más pequeño posible, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el que va a estar relacionado con el valor del costo, ¿no? Entonces el VCC va a ser igual, voltaje de RC más colector emisor más voltaje de emisor. En este caso 16,31 le estandarizo en 18. Los valores de VCC estandarizados, recuerden, son múltiplos de 3 o de 1,5, ¿no? Aquí compruebo, ¿no es cierto? Tengo una ganancia muy parecida a 40 y la impedancia me sale 1,25 mayor que un K. Hago el cálculo de los condensadores, ¿no? Siempre calculando con la frecuencia mínima, ¿sí? Esto ya lo vimos. Y escogiendo un valor mayor siempre. Siempre un valor mayor que el calculado, ¿no? 2.2 micros. Este es un condensador electrolítico. Igual este sería 47, igual ese 2.2. Una cosa muy curiosa es que los condensadores, una manera rápida, si quieren ustedes, de verificar que esté bien el cálculo, es que este condensador de la base y el condensador del colector son muy parecidos. El condensador de la base y el condensador del emisor son muy parecidos en su magnitud. Y el condensador del emisor, perdón, condensador de colector y el de la base son muy parecidos porque son condensadores de acoplamiento y desacoplamiento. Y el condensador del emisor normalmente es mucho mayor que estos de acá, ¿sí? Entonces es una manera rápida de verificar que los valores sean correctos. Y eso es lo que está aquí, ¿no? Entonces aquí vemos que el condensador de colector, ¿no es cierto?, con el de la base son iguales, miren, en este caso, y el del emisor es mucho mayor que los dos, ¿ya? Aquí está un segundo método que lo pueden utilizar y lo pueden verificar. Y la única diferencia de este método con el anterior es que, recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? En lugar de calcular el voltaje sobre la RB1, calcula el voltaje de emisor. Se va por acá. Entonces sería primero esto, segundo esto, tercero esto, luego cuarto el de la base y luego quinto este de acá, ¿no? Entonces simplemente lo que hace es calcular el voltaje de emisor como una segunda alternativa, ¿ya? Y eso es lo que hace aquí. Entonces, miren ustedes, calcula el voltaje de emisor, ¿no? Y con esto continúa con el diseño. Muy bien. Entonces, este tercer método que consiste en maximizar la RBB, lo veremos más tarde, o si quieren lo pueden revisar, no va a haber problema. La idea es que si la ZIN, ¿no es cierto? ZIN en paralelo con la RBB,
esto es igual a la Zin, ¿no es cierto? ¿Cómo hago, ¿no es cierto?, que cumpla de mejor manera para que la Zin sea igual que la Zint? ¿Cómo hago esto? Haciendo que este valor de la RBB sea el más grande de todos. Entonces, para que este de aquí se parezca a este de acá, entonces, esta RBB tengo que maximizar. Ese es el método maximizar la RBB. Entonces, si yo quiero maximizar la RBB, entonces se cumple esta condición. Y para poder maximizar la RBB, entonces yo tengo que hacer que la RB1 sea igual a la RB2. Y en este caso, la RBB es igual a la RB1 sobre 2 o la RB2 sobre 2. Entonces, la manera de maximizar la RBB es haciendo que las dos resistencias sean iguales y el paralelo es igual a la mitad de cualquiera de ellas. Con eso, ¿qué consigo? Que esta Zin se parezca mucho a la Zint y maximizo la impedancia de entrada, ¿no? Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, miren, si es que las dos son iguales, ¿no? Si las dos son iguales, entonces yo tengo que la RBB es RB1 sobre 2, ¿no? Que es igual a RB2. Y esto aquí va encontrando. ¿Cuál es el problema de maximizar? Tal vez cuando usted maximiza, hace que el voltaje de la base sea VCC sobre 2. ¿Sí? Que el voltaje de la base sea VCC sobre 2, porque como las resistencias son iguales, en otras palabras, si usted, ¿no es cierto?, maximiza, hace que esta resistencia sea igual que esta, este voltaje de la base es la mitad de VCC, ¿no? Es la mitad de VCC. Y por lo tanto, hace que el VCC sea más grande. Entonces, esa condición, si bien le permite cumplir satisfactoriamente la impedancia de entrada, pero en cambio, el voltaje VCC le hace que sea mucho más grande, ¿no? Entonces, revisen por favor esto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, una pregunta. Dígame, dígame. Al momento que calculó las condiciones, la RE pequeña más la RE prima, ahí usted dijo que teníamos que tomar el valor medio, que salía 50, pero ahí en el cálculo utilizó 40. ¿Por qué, Inge? ¿Por qué está en el cálculo así? Si quiere, podemos repetir el ejercicio calculando con 50. O sea, ojo, ¿para qué está calculado ese rango? Porque me está diciendo que usted debería escoger un valor de la R chiquita más la R prima dentro de ese rango, ¿sí? Si usted se va muy cercano para acá, a ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Entonces recuerde, la recomendación mía es que tome un valor medio para arriba. Esa es mi recomendación. No, eso no significa que no le va a salir el diseño si toma con otro criterio, ¿sí? Usted tiene un valor mínimo por aproximar 20 y un valor máximo por aproximar 82. Entonces dice, cualquier resistencia que está entre 20 y 82, en principio cumple con las condiciones del diseño, ¿sí? Cumple. Entonces usted puede escoger 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿ya? Si coge este rango de aquí, si coge justo 20, ¿no es cierto? Si coge justo 20, o sea, 19.61, va a cumplir con satisfacción, ¿no es cierto?, la impedancia de entrada, pero es posible que no cumpla la ganancia de voltaje, es lo que me dice. Ahora al revés, si usted coge una resistencia de 82,5, es posible, ¿no es cierto?, que cumpla la ganancia, pero seguro que no va a cumplir la impedancia. ¿Sí me hago entender? Seguro que cumple la ganancia, pero seguro que no cumple. Los extremos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Coja valores alejados de los extremos, porque va a tener dificultad en cumplir uno de estos dos parámetros. Valores muy cercanos a este extremo, entonces cumple la ganancia, pero no cumple la impedancia. Valores muy cercanos a este extremo, cumple la impedancia, pero no cumple la ganancia. Entonces, si usted tiene 20 y 42, yo en lo personal trataría, ¿no es cierto?, de cumplir la mitad. 51 es un buen valor. O sea, aquí póngale 51 y también repita el ejercicio, ¿no? Recuerden que la manera de aprender
no es solamente leyendo. La manera de aprender es haciendo, ¿no es cierto? Escriba otra vez. Entonces yo le recomiendo que usted haga el ejercicio, repita esto con 51, ¿no? O mejor todavía, de 51 para arribita, por ejemplo, 60, ¿ya? Con 60, repita, porque es recomendable que usted cumpla la condición de impedancia, ¿no es cierto? La condición de ganancia y de alguna manera, ¿no es cierto?, le hace cumplir la impedancia, maximizando RBB, cualquier cosa de esos criterios puede hacer cumplir la condición de impedancia, ¿ya? Entonces, ¿por qué escogí 40? Bueno, ahí está, es un ejercicio, es un diseño, ¿no es cierto? Cuando ustedes presenten esto en sus deberes, uno tomará 40, otro 42, otro 50, otro 52, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es el rango, por favor. Mi recomendación de la mitad hacia arriba. ¿Algún criterio más? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, profe, una pregunta. Sí, claro. Ya. Para el deber, por ejemplo, igual, en ese caso, cuando se comprueban las condiciones, tenemos que cambiar los valores. Y ya nos dijo qué valores tenemos que cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el ejercicio hay un rango entre ambos valores de casi 60 por ahí. ¿Y cuál sería el rango que podríamos tomar en caso de cambiar los valores? A ver, si la pregunta suya es, cuando yo calculo este rango y no existe este rango, entonces la pregunta es, ¿debo cambiar los valores? ¿Eso me está diciendo? O sea, cuando usted calcula este rango y no existe rango, ¿cuándo sería que no existe? Cuando el mínimo me sale 30, ¿no es cierto? Y el máximo me sale 20. Ahí no hay rango, ¿sí le ve? 30, 20, no hay rango, ¿no? Lo mínimo debería salirme 20 y acá 30, ahí sí habría rango, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué parámetros cambio? ¿Eso es lo que me dice? Sí, o sea, bueno, sí, qué parámetros cambia y también si es que tiene que haber algún rango máximo o mínimo, por ejemplo. No sé. A ver, explícame de mejor manera. No le. Puedes prender la cámara si quieres. Explícame de mejor manera cuál es tu pregunta. Ahorita no tengo la cámara, profe. Pero, o sea, me refiero a que, digamos, la distancia entre los dos valores tiene que ser alguna mínima o algo. ¿No? Verán, ¿qué es esto de la ingeniería? ¿No? La ingeniería es comenzar a cumplir unos objetivos, ¿no es cierto? Utilizando todas las herramientas que usted tiene, ¿no es cierto? Y el mejor diseño es aquel que cumple los objetivos optimizando, ¿no es cierto? Optimizando los parámetros. Ya, entonces, en este proceso de ingeniería, usted, si somos 40 estudiantes, van a haber 40 posibilidades, ¿no es cierto? Diversas de poder llegar a una solución, pero muy pocas de esas posibilidades van a ser óptimas. ¿Cuáles serían las óptimas? Si, digamos, dos estudiantes consiguen cumplir que la ganancia sea 40 y la impedancia sea un K, mayor que un K, consiguieron el objetivo. Pero uno de ellos consiguió con un BCC de 20 y el otro con un BCC de 30. Entonces, el que hizo con 20, ese es el más adecuado y ese tendrá la mejor calificación, porque eso es la ingeniería, o sea, comenzar a cumplir los parámetros optimizando. Entonces, si usted me dice cuál es el mejor rango, ¿cuál es la condición de un mínimo y de un máximo? Depende de las condiciones del diseño. Y la idea es que si usted tiene un rango pequeño y si logra cumplir el diseño con ese rango pequeño, ha cumplido el objetivo de hacer ingeniería. Si me hago entender. No hay lo que yo le he enseñado a usted es un procedimiento para poder llegar a la solución. Pero van a haber muchos problemas. Por ejemplo, un problema es que cumple la ganancia y no cumple la impedancia. Otro problema, como el que vimos aquí, que el voltaje de emisor no es mayor que 1 voltio o que el voltaje base no es mayor que 1,7. Entonces tiene que comenzar a cambiar valores para que cumplan esas condiciones, ¿no? Y la habilidad que usted desarrolle para poder cambiar cosas y poder cumplir con el procedimiento sin saltarse las reglas que son las ecuaciones, ¿no es cierto? Esa habilidad que usted va a tener es fruto de que haga muchos ejercicios. Entonces, solo cuando hace muchos ejercicios me va a poner, a mí me va a decir, yo tengo una pregunta, tengo otra pregunta, pero si usted no ha hecho ni un ejercicio y solo mira este, entonces su rango de preguntas es chiquitito, ¿sí? Entonces yo les pido a ustedes, ¿no es cierto?, que hagan algunos ejercicios porque van a haber ejercicios que cumplen la impedancia, otros que no cumplen la ganancia, entonces van a tener que cambiar elementos
cumpliendo las reglas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas? Otra vez vuelvo a repetir. Primero, que los criterios de diseño, ¿no es cierto?, deben respetarse. ¿Cuáles son los criterios de diseño? Que si la señal de entrada, hago con verde, está aquí, recuerden, esta señal está aquí en la base también, aquí está también la señal de entrada y aquí está una señal amplificada. Entonces, primer criterio de diseño es que no se recorte aquí. Segundo criterio de diseño es que el voltaje colector emisor soporte esto sin recortarse. Porque si se recorta aquí o se recorta acá, se distorsiona la señal de salida. ¿Y qué significa una señal de salida distorsionada? Que está una cosa como esta. Se recorta, ¿no? Otra cosa interesante es respecto de los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Primero, encuentre esto, segundo esto, tercero esto, luego cuarto esto, con la impedancia encuentra esto y luego encuentra esto. ¿Sí? Y la tercera, la cuarta cosa son las ecuaciones, ¿no? Dadas para las ecuaciones de recorte, dadas por la ecuación del transistor. ¿Cuál es la ecuación del transistor? Corriente de emisor es corriente de base más corriente de colector. Otra condición importante es que esta corriente I sub 1 con esta corriente I sub 2, tanto la corriente I sub 1 como la corriente I sub 2 son mucho mayor que la I de base. Otro parámetro importante es que la corriente de colector está entre 1 y 10 miliamperios, ¿no? Entonces, otra condición para estabilidad térmica es que el voltaje de emisor mayor o igual que 1 voltio para criterios de estabilidad térmica. Entonces, todas esas cosas deben saber los ingenieros para que puedan diseñar cumpliendo las reglas, ¿sí? ¿Cuál es el rango óptimo? La idea más bien es con un rango chiquitito, ¿no es cierto?, de R más R', digamos. Si es que el rango es de 10 a 100, diseñar esto, fácil, ¿no? Pero si el rango es entre, no sé, 90 y 100, ya se complica el diseño, pues, ¿no? Pero hay una solución, tiene que haber una solución ahí, porque hay posibilidades de diseño, que son reducidas, sí, pero hay posibilidades de diseño, ¿ya? Hagan ejercicios y conversamos mañana. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. Dijo que el beta mínimo no puede ser modificado, ¿o sí? El beta no, a menos que cambie el transistor, porque si yo le digo, diseñe un amplificador en emisor común con un transistor cuyo beta es tal, 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 muy bien, tiene que ser con ese transistor. A menos que usted diga, voy a cambiar de transistor, voy a escoger en lugar del 2N3904, el 2N3906, y ese tiene otro beta, ¿no? Entonces, pero si yo no le pido que cambie, entonces es mejor que cambie otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, cambiar el transistor está bien, puede hacerlo en la práctica, ¿no es cierto? Pero si en el ejercicio no le digo que puede hacerlo, entonces no puede cambiar el beta, porque sería cambiar de transistor. Sí me hago entender, ¿no? Sí, Inge, muchas gracias. Pues, o a menos que yo le pida, usted dispone del transistor 1 que beta, transistor 2 con beta, transistor 3 con beta, escoja el transistor. Bueno, ahí ya podrá ser, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tal si yo les doy un transistor con un beta de 80, otro transistor con un beta de 100 y otro transistor con un beta de 200? ¿Cuál escogerían? 80. ¿Por qué el de 80? Recuerden que el beta es una ganancia de corriente, una ganancia de corriente. El beta es un parámetro de ganancia de corriente. Entonces, por definición, ¿no es cierto?, es la corriente de salida sobre corriente de entrada, ¿no? Entonces, la corriente de salida, ¿no es cierto?, es corriente de colector, la corriente de entrada es la corriente de la base. Esta definición del beta es para emisor común. Sí, eso ya lo vimos la clase anterior. Sí, entonces, si yo tengo 3 transistores diferentes, uno de 80, uno de 100 y uno de 200, y le digo, escoja un transistor, y yo en lo personal escogería el de 200, porque este me permite tener mayor ganancia de corriente. ¿Sí? Mayor ganancia de corriente. ¿Ya? O sea, se puede conseguir más cosas, ¿no es cierto? Puedo tener mayor amplificación con un beta de 200 que uno con 80. ¿Sí? Me hago entender, ¿no? Muy bien.
Pero en ese transistor va a tener un mínimo, un máximo y un típico. Un mínimo, un típico, un máximo, un mínimo, tata. Entonces ahí sí coger el mínimo, de este el mínimo, de este el mínimo, ¿sí? Pero si tengo 3 transistores, escogería aquel que tenga el beta más grande. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Son las 7:52. No. Y sí, Bueno, una pregunta. a ver. En el caso de las condiciones para R pequeña más R prima, si se le modifica el valor de la carga de RL, ¿se podría hacer o no se puede? A ver, dice, diseñe usted más o menos así es, ¿no es cierto? Diseñe usted un amplificador. Aquí está, ¿no? Este es el amplificador. Este es el amplificador, ¿no es cierto? Y este es más o menos, el amplificador es un cuadradito. Entonces, ¿qué tiene acá? La resistencia de carga. ¿Sí? ¿Y qué tiene acá? El generador. Y ese es el amplificador, ¿no es cierto? Así es más o menos, ¿ya? Entonces dice, haga un amplificador para amplificar esta carga. Ese es más o menos el tema. Haga un amplificador para que esta señal se amplifique y pase a la carga. Entonces aquí tiene una señal chiquitita, acá tiene una señal grande, ¿ya? Entonces, digo, modifique los parámetros para que pueda cumplir la condición de diseño, ¿sí? Entonces dice, le cambio la carga. Les pregunto a ustedes, ¿es lógico eso? Es decir, hago este amplificador para que vaya a un parlante, por decir algo, si es que el parlante se la carga. Dice, como no me salió, cámbiale el parlante. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿sí me hago entender? Es decir, hago para que vaya a una carga determinada, pero como no cumplió, cámbiale la carga. Eso matemáticamente funciona. Sí, matemáticamente funciona, porque dentro de esto, RE más RE' está, ¿no es cierto? La R, ¿cómo es? Aquí es, ayúdeme. Aquí está, ¿no? Entonces, es RL sobre la B. Sí, ¿puedo cambiar la R? Matemáticamente sí, ¿no es cierto? O sea, teóricamente sí lo puede y sigue haciendo el ejercicio, ¿ya? Pero en la práctica es la resistencia de la carga, pues a la que quiere usted enviar la señal amplificada. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ya estamos en la práctica, no podría, ¿no? No podría. Pero si es que es un ejercicio matemático, no hay problema, lo puede cambiar, puede cambiar. ¿Puede cambiar el beta? Sí, en la medida que usted cambie de transistor. Entonces, puede cambiar esto, puede cambiar esto, puede cambiar esto y puede cambiar esto. ¿Qué es lo que no podría en la práctica? Dice, usted tiene un transistor, a menos que vaya a comprar otro transistor. Pero el transistor ya está comprado, ¿no es cierto? Y dice, diseñe, sáquele el amplificador que yo quiero con este transistor. Entonces el beta no lo puede en la práctica. Y la resistencia de carga tampoco lo puede porque dice, amplifique para alimentar esta carga. Esa carga muchas veces, ¿no es cierto?, es una segunda etapa de un amplificador, más o menos así podríamos pensar, ¿no? Entonces, a veces, pues yo tengo mi diseño del amplificador y que va a alimentar a otro amplificador, ¿no? Entonces, si yo quiero amplificar a este segundo, ¿no es cierto? La carga es ¿no? Entonces, la carga viene a ser esta parte del amplificador. Entonces, cámbiale esto. Dice, bueno, sí, puede ser posible para poder diseñar este de acá, pero en la práctica no puedo. ¿Sí me hago entender? Sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Voy a continuar entonces con la información teórica de esta semana, ¿no? Tengo 1 hora exactamente, así que voy a tratar de ser más rápido en vista de que ya hemos conocido el circuito equivalente del transistor con parámetros T, ¿no es cierto? Recuerden, el circuito equivalente del transistor con parámetros T no es más que ¿no? Este que estoy subrayando, ¿no? Y este de acá. Hasta aquí está el circuito equivalente. Es decir, que tengo una fuente de voltaje, beta veces I de base, ¿no? Y la resistencia R chiquita. Entonces aquí está la base, este sería el colector y este sería el emisor. Este sería el circuito
equivalente con parámetros T. ¿Por qué son T? Porque se parecen a un T. Donde esta resistencia R chiquita no es más que el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Y este voltaje térmico a temperatura ambiente no es más que 26 milivoltios, pero a temperatura ambiente, ¿no? Si algún ejercicio dice, tengo un transistor que está trabajando con una temperatura diferente de la temperatura ambiente, entonces habría que recalcular, ¿no es cierto?, esa resistencia RE chiquita, ¿ya? Muy bien, entonces en base común la señal está entrando por el emisor y sale por el colector y la base está puesta a tierra a través de este condensador. Esta sería la configuración en base común. El circuito equivalente utiliza parámetros T sería, como este condensador está poniendo a tierra la base, entonces la una sería que cortocircuita estas dos resistencias y la manda a tierra. O la otra, si es que no utilizo el condensador de base, entonces este condensador no existe y aparece entre la base y tierra esta resistencia RBB. En este caso no estamos haciendo con el condensador, está la resistencia. Del emisor, ¿no es cierto? Tengo un cortocircuito y está la señal de entrada, del emisor estaría la señal de entrada y de aquí está la resistencia RE. Y del colector, ¿no es cierto? Este es un cortocircuito, están las dos resistencias en paralelo. Entonces aquí estaría la RL'. Este sería el circuito equivalente del amplificador considerando la configuración de base común sin el condensador de la base. Y si es que es con el condensador de la base, simplemente aquí se cortocircuita la resistencia RBB. Muy bien, entonces la ganancia de corriente no es más que la definición, corriente de salida sobre corriente de entrada. Y la corriente de salida, ¿no es cierto?, es la corriente de colector y la corriente de entrada sería la corriente de emisor. Y eso es el alfa. Entonces, ¿qué es el alfa? Es la ganancia de corriente, ¿no es cierto?, en base común. ¿Qué es el beta? Es la ganancia de corriente en emisor común. ¿Y qué es el beta más 1? Sería la ganancia de corriente en colector común. Recuerden estas definiciones, por favor, porque son ganancias de corriente. Entonces, la ganancia de corriente es alfa, lo que significa que no existe ganancia de corriente. A diferencia de emisor común, que tiene tanto ganancia de corriente como ganancia de voltaje, lo que significa que en esta configuración tengo ganancia de potencia. ¿Sí? Es la única que tiene ganancia de potencia. En la de base común, si la ganancia, el alfa, tiende a 1, entonces no tiene ganancia de corriente. Muy bien, la ganancia de voltaje no es más que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y el voltaje de salida es IC por la RL' y el voltaje de entrada, ¿no es cierto? El voltaje de entrada que sería la I de emisor, ¿no es cierto? La I de emisor por la R chiquita más la I de base por la RBB. Es decir, que la ganancia de voltaje no es más que la I de colector por la RL' sobre el voltaje de entrada, que sería todo este voltaje desde aquí para acá, que sería la I de emisor por la R chiquita más la I de base por la RBB. Ahí está, ¿no? Entonces, esto básicamente se convierte en todo le vamos a transformar, ¿no es cierto? La I de colector por la RL' sobre la I de emisor, la R chiquita, más la I de base, que no es más que la I de colector por la RBB sobre beta más 1. Entonces, estos les decíamos que sean parecidas y me queda que la ganancia de voltaje es la RL', R chiquita, más la RBB sobre beta más 1. Y tengo la expresión de la ganancia de voltaje, ¿no? Que es la expresión que está acá, ¿ya? La RBB es el periodo de dos resistencias y en forma aproximada podemos decir que la ganancia de voltaje es la RL' por la Z int. Vamos a ver cuánto es la Z de entrada del transistor. Si esta es la entrada, la Z de entrada del transistor está aquí. Y esta desde acá sería la Z de entrada, ¿no? Entonces la Z de entrada del transistor no es más que esta R chiquita más la RB vista o pasada hacia el emisor. Y decíamos nosotros que de la base hacia el emisor hay que dividir para beta más 1. Y del emisor hacia la base hay que multiplicar por beta más 1. Entonces en este caso estoy pasando de la base hacia el emisor y lo que tengo que hacer de la base al emisor, dividir para beta más 1. Entonces la Z in del transistor, ¿no es cierto?, no es más que
Ojo, la Zin del transistor, sí están grabando, ¿no? Sí están grabando la clase, ¿no? Sí, déjenme ver. Sí, sí están grabando, muchas gracias. Entonces decíamos que la impedancia de entrada es igual, ¿cierto? Esta impedancia de entrada, Zin del transistor, a la R chiquita, entonces la Zin del transistor a la R chiquita, más esto pasado hacia acá, es decir, más RBB sobre beta más 1. Esta es entonces la impedancia. Y la impedancia de entrada, ¿no es cierto? La Zin no sería más que la RE en paralelo con la Zin-T. Entonces, la RE en paralelo con la Zin-T. ¿Ya? Entonces, si esto es la Zin del transistor, entonces yo puedo decir que la ganancia es RL' sobre la Zin del transistor, ¿no? Y aquí no hay este menos, por favor. Simplemente es más, ¿no? Muy bien. La impedancia de salida. Entonces, ¿dónde está la impedancia de salida? Entonces, yo tengo aquí, no, miren, la salida está por acá. Entonces, la Zin de salida del transistor, aquí está la Z0T. Y la Z0 está por acá, ¿no? Entonces, la Z0 del transistor es lo que mira del colector hacia adentro. Es decir, aquí le vamos a borrar esto, ¿no? Entonces, todo lo que está desde aquí hacia acá es la Z0 del transistor. Y todo lo que está de aquí a acá es la Z0. Entonces, como está del colector hacia acá, hay una fuente de corriente. Esta fuente de corriente tiene una admitancia como elemento de entrada de la fuente de corriente, por lo tanto, la Z0T es mayor que 1 sobre HOE con parámetros H. Recuerden este, ¿no? Este parámetro H. Y esta es una admitancia, o sea, la inversa de una impedancia. 1 sobre H es más o menos mayor que 1 mega ohmio, ¿sí? Y es lo que mira en el transistor desde el colector hacia adentro. Por lo tanto, la Z0, ¿no es cierto?, es igual a la RL' en paralelo con la Z0T. Y esto prácticamente es la RL', porque la Z0T es muy grande, 1 mega ohmio. 1 mega ohmio en paralelo con la RL' me da RL', ¿no? Y eso es lo que está aquí, ¿ya? Muy bien, en el caso de que yo le ponga el condensador de la base, ¿no es cierto? Entonces ya aparece este condensador, lo que hace cortocircuitar a esto. Entonces aquí la RBB vale 0, ¿sí? Esa RBB vale 0. Entonces, ¿qué me queda? La ganancia de corriente exactamente lo mismo y la RBB al ser 0, entonces la ganancia de voltaje es esto, ¿no? Aquí esto es positivo, ¿no? Es RL sobre la R chiquita, ¿ya? Esa sería la expresión de la ganancia de voltaje, ¿no? Porque esta RBB se hace 0, ¿sí? Entonces, tengo la ganancia, es la misma, la ganancia de voltaje es RL sobre R, y esta se parece a la de emisor común, ¿no? La de emisor común con el condensador de emisor, entonces se parecen las dos, son igualitas. La impedancia de entrada del transistor sería RE chiquita más RBB sobre beta más 1. Como la RBB vale 0, entonces me queda, y ahí radica el problema de esta configuración. Si la impedancia de entrada es la del transistor R chiquita más RBB sobre beta más 1, esta es una impedancia muy pequeña. Esta es una impedancia pequeña. Y esta es una desventaja del amplificador en emisor común. Entonces, perdón, en base común. Entonces, esta es una desventaja. Entonces, ¿por qué una desventaja? Porque si la impedancia de entrada es pequeña, le carga al generador. El generador se cae cuando le conecta el voltaje. El voltaje del generador, a ver si es que les explico mejor. En el momento en que yo le conecto, en el momento en que, caramba. Ya, en el momento en que yo le conecto este generador, o sea, le cierro el switch para conectar el generador, el voltaje, este voltaje de entrada se cae. ¿Por qué se cae? Porque la impedancia de entrada, esta impedancia de entrada es pequeña. Entonces, ¿por qué se cae? Y eso lo explico acá.
Entonces, aquí tengo el generador, ¿sí? Aquí tengo la resistencia del generador, el voltaje del generador, ¿no? Y aquí tengo el amplificador representado por su impedancia, ¿sí? Entonces, este voltaje de aquí es igual al voltaje generador por la ZIN sobre la ZIN más la RG. Si la Z de entrada es muy grande comparado con la RG, entonces el B es igual al BG y no le carga el generador. Pero para este caso, esta impedancia de base común es pequeña. Es pequeña. Entonces, si es que es una impedancia pequeña, es muy parecida a la RG. Si es que esta impedancia es parecida a la resistencia al generador, este voltaje disminuye, ¿no es cierto? Si son iguales, este voltaje se hace la mitad. Si estas dos impedancias son iguales, la ZIN con la RG, el voltaje B es 1/2 de BG. Entonces se cae este voltaje, se baja este voltaje. Y eso significa que esta impedancia le carga al generador, ¿sí? Entonces, y eso no queremos. Y esa es una desventaja de esta configuración. Por eso es que no se suele utilizar mucho la de base común, porque la impedancia, esta impedancia de entrada es muy pequeña. Si es que no utilizo el condensador, si es que utilizo el condensador, esto vale 0. Y todavía es más pequeña esta de acá. La ZIN se convierte en una esta resistencia está en el orden de los ohmios, 10 ohmios, 11 ohmios. Por lo tanto, la impedancia es muy, muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Peor todavía la ZIN. La ZIN es RE en paralelo con la ZIN-T. Entonces, si esta vale 10 ohmios de paralelo con algo más pequeño es mucho más pequeño. Entonces, esta configuración de base común tiene ese problema, ¿no? Entonces, miren, aquí es lo que hemos dicho. Muy bien, ¿cómo calculo los condensadores? Pues simplemente haciendo que XC sea, para el cálculo de los condensadores, es que este condensador sea un cortocircuito para la señal que sale de acá. La señal que está por aquí sea un cortocircuito para AC. Por lo tanto, XC tiene que ser un cortocircuito muy pequeña frente a la RL, ¿no? Si tengo RL y RC, entonces le hago la RL'. Y está listo aquí la desigualdad para calcular el condensador. Ahora, ¿no? El XC sub B tiene que ser un cortocircuito para que la señal pase para acá. Entonces, un cortocircuito muy pequeño frente a la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, tengo las dos desigualdades, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Entonces, miren, la XC muy pequeño frente a la RL'. Y aquí ya saco la condición del C sub B. Y el C sub B mucho más pequeño que la ZI. Entonces, aquí ya saco la condición de C sub B. Y para el condensador de base, hago a partir de la expresión de la ganancia, ¿no? Entonces, la verdadera ganancia es RBB en paralelo con XC sub B, ¿no? ¿Qué tiene que ser este paralelo? Prácticamente este paralelo, como XC sub es un cortocircuito, 0 en paralelo con algo con RBB, me da prácticamente 0, es decir, XC sub B. Entonces, si RBB es muy grande frente a esto o XC sub B es muy pequeño que la RBB, entonces el paralelo me da XC sub B y tengo esta expresión, ¿ya? Entonces, aquí sale la primera, que XC sub B es muy pequeña frente a la RBB. Esta es la primera desigualdad. La segunda, RE chiquita más XC sub B sobre beta más 1. ¿Qué tiene que ser para que esta ganancia, ¿no es cierto?, se parezca a RL' sobre la R chiquita? Entonces es obvio que RE, ¿no es cierto?, más o que XC sub B, ¿no es cierto?, tiene que ser muy pequeña frente a RB. Entonces tiene que ser muy pequeña, ¿no es cierto?, frente, a ver, XC sub B tiene que ser muy pequeña, este de aquí, frente a RB, que multiplica a RE, que multiplica a beta más 1. Entonces tengo dos desigualdades, ¿no es cierto? Si esto se cumple, esta ganancia tiende a esto. Entonces, ¿con cuál me quedo? Si X sub es menor que A y X sub B es menor que B, me quedo con la menor de estas dos. ¿Cuál es la menor de estas dos? Esta. Entonces, el C sub B tiene que ser mayor o igual que 10
sobre 2 pi r chiquita, ¿no es cierto? Beta más 1. Y tengo la expresión de el C sub B. Recuerden, tengo dos expresiones. Si x sub es mucho menor, ¿no es cierto? Que A es mucho menor que esto. Y x sub es mucho menor que B. Entonces aquí está B para acá. ¿Cuál es la solución? Mucho menor que la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? ¿A o B? B. Entonces, ¿cuál es la más pequeña entre RBB y RE que multiplica más? Este. Entonces, la solución es que x sub b sea mucho menor que esto. Y esto es 1 sobre omega c sub b, mucho menor que todo esto. Al revés, c sub b mayor o igual que 10 sobre esto. ¿Ya? Y tengo las condiciones. Muy bien, entonces con esto, ¿no? Ya puedo yo entrar en el proceso de diseño. Muy bien, dice diseñar un amplificador en base común con las siguientes características, ¿no? Dice, la ganancia de voltaje es igual a 20, el beta mínimo 100, voltaje de entrada 0,1 seno de omega t, la frecuencia mínima 1K, la RL 1 y la impedancia de entrada. Fíjense, aquí tengo una impedancia de entrada muy pequeñita, ¿sí? Muy pequeñita, ¿sí? ¿De cuánto? Mayor que 100 ohmios. Ni siquiera es 1 kilo ohmio, es mayor que 100. Y recuerden, otra vez, aquí hay un problema entre la ganancia y la impedancia. Estos dos parámetros no se llevan muy bien, ¿no? Usted trata de cumplir la ganancia y no cumple la impedancia. Al revés, trata de cumplir la impedancia y no cumple la ganancia, ¿no? Son las 8:14. Entonces, se plantea un método para poder ver si es que es posible o no, ¿no es cierto?, el diseñar este amplificador con esas condiciones. Y para eso lo que hace es encontrar una impedancia de entrada máxima. ¿Cuál es la impedancia de entrada máxima? ¿No? ¿Cuánto vale esa impedancia de entrada? Porque el problema es la impedancia de entrada, recuerden. ¿Sí? Entonces, la ganancia de voltaje, recuerden, no es más que RL' sobre la R chiquita más RB sobre beta más 1. ¿Ya? Y por otro lado, la Zin del transistor es R chiquita más RBB sobre beta más 1. ¿Ya? Entonces aquí dice que la ganancia de voltaje en definitiva es la RL' sobre la Zin del transistor, ¿no? Por otro lado, esta Zin es igual a la RE en paralelo con la Zin del transistor, ¿no? Entonces dice, si la Zin T, ¿no es cierto? Si la Zin T es, o al revés, ¿no es cierto? Si la RE, ¿no es cierto? Es mucho mayor que la Zin T, ya sabemos por qué. La Zin T siempre va a ser un valor pequeño, ¿no? Entonces, recuerden, la Zin es parecida a la Zin T. Esa es la más grande de la Zin. O sea, lo más grande que puede ser Zin es la Zin T. Eso es lo más grande que puede ser la Zin. ¿Por qué? Porque siempre esta va a ser pequeña, ¿no? Por ejemplo, si la RE vale 1K y esto vale, la Zin vale 100 ohmios, entonces, para que la Zin sea parecida a esta de aquí tiene que ser muy grande con respecto a la de acá, ¿cierto? Y lo más grande que puede ser la Zin no va a ser 1K, sino 100 ohmios, ¿no? Entonces, lo más grande que puede ser la Zin es la Zin T, ¿sí? Entonces, podemos decir que, podemos mencionar que la Zin T máxima, lo más grande que puede ser la Zin es esta, es la Zin T. No hay más, ¿no? No hay más. Y eso se consigue haciendo que la RE sea mucho más grande que la Zin T, ¿sí? Y eso siempre se va a cumplir a la larga, ¿no? Porque como esta es tan pequeña, este valor siempre va a ser más grande que la de acá. Entonces, lo máximo que puede ser la Zin es esto, ¿ya? Entonces, ¿para qué es que hago esto, no? Para tratar de encontrar cuánto vale esta Zin máxima. Entonces, muy bien. La Zin máxima, ¿no es cierto? Dice que es igual a la Zin T. Y la Zin T la puedo espejar aquí. Miren,
Aquí está la Z int. Entonces, esta Z int no es más que RL' sobre la ganancia de voltaje. Entonces, esto sería RL' sobre la ganancia de voltaje. Como es máximo esto, entonces el numerador también es máximo. Si es que es máximo esto, la ganancia no puedo cambiarla. Entonces, si maximizo esto, también maximizo el numerador. ¿Cuánto vale lo máximo de la RL? Entonces recuerden, RL' no es más que RL, párenlo con RC. Lo máximo que puede ser la RL' máxima, es la carga. Eso es lo más grande que puede ser, ¿no? Entonces, lo más grande de la RL' no es más que la RL, ¿no? Dividido para la ganancia de voltaje. Entonces, aquí no hay un rango, pero existe una expresión. Dice que el valor de la Zin máxima es igual a la RL sobre la ganancia de voltaje. Por lo tanto, este valor de la impedancia debe ser, ¿no es cierto?, menor que el máximo, ¿no? Este valor de la impedancia, que es el dato, debe ser menor, a lo mucho igual, que el máximo. Y el máximo es esto, RL sobre la ganancia de voltaje sin módulo, ¿no? Este no es problema con el módulo. Ahí, ¿ya? Entonces, la pregunta ¿es posible diseñar con estas condiciones el amplificador en base común? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la impedancia máxima, ¿sí? La impedancia de entrada máxima. Y la impedancia de entrada máxima tiene que ser mayor que 100 ohmios. Tiene que ser mayor que 100, ¿no? Si es que no es mayor que 100, entonces no es posible diseñar. Y ahí variaremos algún parámetro, ¿ya? Entonces, dice acá, calculo la Zint máxima, que es 1, 1K dividido para 20, 50. Entonces, 50, ¿no es cierto? 50 no es mayor, ¿no? No es mayor que 100. Entonces, con esto no es posible diseñar, porque yo necesito que el máximo sea mayor que 100, pues por lo menos para poder sacar esa impedancia. Como no es mayor, entonces no es posible diseñar. Y se acabó el problema, ¿sí? Ya no se puede diseñar, porque ¿cuál sería la otra condición? Modifique un valor, pero eso ya como una condición teórica, ¿no? Pero ahí se termina el ejercicio, no puedo diseñar. Si es que el ejercicio les dice, cambie la carga para que pueda diseñar y haga el ejercicio, como ejercicio está perfecto. Pero recuerden, cambiar la carga es como decir amplifique para el parlante, pero cámbiale el parlante, ¿sí? Entonces no es posible, ¿no? Muy bien, entonces si yo quiero cambiar la resistencia de carga solo para propósitos de ejercicio, entonces ahora le voy a poner 6,8K, ya no un K, sino 6,8. Y la Zint me sale ahora 340. Entonces 340 ohmios es mayor que 100 ohmios. Por lo tanto, sí es posible diseñar. Entonces, solo para propósitos del ejercicio le he cambiado. Pero recuerden acá, no es posible y se acabó el problema. ¿Está claro esta parte, por favor? Son las 8:20. Sí, ¿Sí? Sí, chicos, digan algo. Sí, Sí, profe. Sí, ya, profe. gracias. Muy bien. Entonces, avanzo, continúo, ¿no es cierto? La impedancia de entrada, ¿no es cierto? Entonces, tengo ya un rango. ¿Cuál es el rango? Entre 100 y 340, ¿no es cierto? La menor es la que me dan de dato. ¿Cuál es la que me dan de dato? 100, ¿no? Que es de este tipo, porque dice mayor igual. Pero ¿cuál es la menor? RL sobre AB. Entonces, la impedancia está más o menos ahora entre este rango. 100 porque es el dato que me piden y no puedo excederme de 340 porque es la máxima que puedo sacar, ¿sí? Entonces, en este caso, escojo un valor intermedio, pues, ¿no? He escogido 200. ¿Con 200 es mayor que 100? Sí. ¿Y es menor que la máxima? Sí. Entonces, por ahí me voy, ¿no? Por ahí me voy. Y esta sería la Zin, ¿no? Entonces, de la ganancia de voltaje,
Recuerden, ¿no es cierto? La ganancia de voltaje es igual a la RL', ¿cierto? A la RL' sobre la Z-int, ¿no? Pero esta Z-int es parecida a la Z-in, entonces la RL' sobre la Z-in, ¿no? Entonces aquí despejo la RL'. Entonces la RL' es la ganancia de voltaje por la Z-in. Entonces la RL' es la ganancia de voltaje por la Z-in y eso será 20, que es la ganancia de voltaje, por 200 igual a 4 kiloohmios, ¿no? El antiparalelo, la RC, me da 971. Entonces aquí tengo de 10K con más o menos el 10% y 9,1 también creo que es con el 10%. Entonces aquí creo que tanto la de, voy a borrar esto que no se logra ver. Ahí está. Entonces, no, miren, 9,1 es del 5%, ¿cierto? Y la otra es de 8,2, ¿no? Entonces, aquí tengo 9,1 es del 5% y esta sería del 10%, que sería la de 10 y también la del 5%, ¿no? Entonces aquí tengo la de 10 o 1, están en cualquiera de los dos, de 1 y 1. Están en los dos, del 5 y del 10%, ¿no? Ya. Es importante que usted escriba la tolerancia, por favor. Por lo tanto, se va a aprender de memoria. Eso todos los ingenieros sabemos, las resistencias normalizadas del 10%, que son las que normalmente encuentran, te compartes en los sitios donde venden electrónica nacional, en electrónica del norte, ahí encuentra usted las del 10% y pocas veces la del 5%, peor todavía las de presión. Entonces, va a tomar de memoria, por favor, estos dos tipos de resistencia. Entonces, escojo la de 10K, ¿no? Con eso, con la de 10K, podría recalcular la RL', bueno, ¿cierto? Y calcular, aquí, bueno, aquí está, ¿no? La RL', he recalculado 4.05, ¿no? Y calculamos la condición de recorte. ¿Cómo? A ver, aquí es importante decirlo, pues voy a dibujarlo acá. Entonces recuerden que la condición de base común, entonces aquí tengo BCC, ¿no? Tengo la resistencia. Este circuito es de polarización para que sea en la región lineal. Recuerden RC, RE, RB1, RB2 y con rojo la condición de AC. Entonces aquí viene la resistencia RL, voltaje de salida, más C sub C, ¿sí? Y aquí está el voltaje de entrada. Y aquí estaría el voltaje C sub E. Y aquí, ¿no es cierto?, está el condensador de colector. ¿Cuál es la configuración más utilizada en base común? La configuración más utilizada con base común es esta. Es decir, sin el condensador de base. Esa es la configuración más utilizada, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que no le pongan, ¿no? Y que utilicen esta configuración. La señal de entrada está aquí, ¿no? Esa señal de entrada pasa al emisor y se suma más el voltaje de emisor y tengo una señal así. Esta señal así se amplifica, ¿no es cierto?, acá y se desfasa, ¿no? Se amplifica acá, recuerden, y tengo una señal así. No se desfasa, perdón. Tengo una señal así, ¿no? Entonces, este voltaje de aquí, ¿no es cierto? Este voltaje de aquí, también debemos garantizar que sea suficientemente grande para que no se recorte este pico. Es decir, el voltaje sobre la RC tiene que ser mayor o igual que la RC RL' por el voltaje de salida a pico. Esto también se cumple, ¿sí? Eso también se cumple. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces dice, la primera condición de recorte también es la que hemos aprendido, que el voltaje sobre la RC es RC, bueno, más bien 8.27, tengo tiempo, ¿no? Si yo hago el análisis de los voltajes en la salida, aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo?
para que más o menos tengan una idea, ¿no? Ya, ¿qué es lo que tengo? Por acá está el tiempo en segundos, por acá está el voltaje en voltios. ¿Ya? Entonces tengo 0, ¿ya? Tengo el voltaje de emisor, ¿ya? Tengo el voltaje de colector, ¿ya? Tengo el VCC prima, ¿ya? Y tengo el VCC. Entonces aquí estaría la señal de entrada. Y la señal de salida estaría en fase, ¿no? Recuerden, aquí no está entrando por la base, sino está entrando por el emisor. Entonces aquí tengo la señal en fase. Muy bien. ¿Cuáles serían los límites de AC? ¿No? Este sería un límite de AC. ¿Cuánto vale este voltaje? Este voltaje sería IC por la RL'. ¿Cuánto vale este voltaje? Este voltaje es IC por la RL. Entonces, la idea es que este pico, ¿no? Voltaje salida pico, sea, primera condición, voltaje salida pico, sea menor o igual que la IC por la RL', ¿sí? Para que no se recorte. Este menor que esto. Y de aquí, obviamente, sale, ¿no es cierto?, que el voltaje sobre la RC mayor o igual que la RC, RL', voltaje salida pico. La otra condición es esta, ¿no? Esta de aquí, ¿cuánto debe valer el voltaje colector emisor? Entonces, este voltaje colector emisor sería este voltaje, ¿cierto? Más este voltaje, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a poner arriba, ¿no? Voltaje colector emisor sería mayor o igual que el voltaje de entrada pico más este voltaje de aquí, que sería voltaje colector emisor mínimo. Colector emisor mínimo, ¿ya? Y recuerden, en este caso, antes para el emisor común era más el voltaje salida pico, pero en este caso, como está al otro lado, sería menos el voltaje de salida pico, ¿sí? Sería menos el voltaje de salida pico. Y esa sería la segunda ecuación, ¿ya? Y la tercera ecuación es este, ¿no? Para evitar este voltaje de aquí, recuerden, es el voltaje de emisor. Y este sería el voltaje de entrada pico. Entonces, el voltaje de emisor, la tercera ecuación, el voltaje de emisor, ¿no? Tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual que el voltaje de entrada pico. Pero además, el voltaje de emisor tiene que ser mayor o igual que 1 voltio. Entonces, se dice que el voltaje de emisor mayor o igual que un voltaje de entrada pico más 1 voltio. Y listo. ¿Sí? 1 voltio por estabilidad térmica y esto para condiciones de que no se recorte. ¿Ya? Y tengo las tres condiciones. Aquí recuerden, este es negativo, ¿no? En el caso de emisor común, recuerden, ¿no? Acá tengo una señal así y acá tengo la otra señal así. Entonces sería esto y más esto, ¿sí? Voltaje colector emisor mayor o igual que V0 pico más V sub I pico más voltaje colector emisor de saturación. Esto es en emisor común. Pero en base común, eso está al otro lado, para arriba, ¿cierto? Está para arriba. Aquí, miren. Y entonces, en lugar de poner más, ¿no? Más es menos. Eso es todo. Nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos, por favor. Mucha atención. Ahí está. Entonces, ya tengo la resistencia RC y hemos cumplido ya la condición de recorte. Y he escogido, miren, en este caso 4.4 voltios y he escogido 11 voltios, ¿sí? Ahora, entre 4.4 y 11, aquí entiendo yo que se habrá hecho algún análisis. ¿Por qué escogió 11? ¿Por qué no escogió 4.4 multiplicado por 1.1 o 1.2? Miren, para que miren, ¿cierto? Voy a calcular el valor de la resistencia con un 10% de tolerancia, ¿no? Entonces sería 4.4 por 1.2, 5.8. Entonces multiplicado por 1.2 me da 5.8 voltios. ¿Por qué escogió 11? Es la pregunta. ¿Alguien puede decirme por qué le escogió 11? ¿Cumple? Claro que cumple, porque es mayor o igual. Pero aquí se fue a 11, ¿no? Porque el siguiente paso, ponga atención, es calcular la corriente de colector.
Entonces, digamos que cogimos 5.8. Corriente de colector es voltaje sobre la RC 5.8 dividido para la RC, que vale 10K. ¿Qué pasó con esta corriente? 5.8 dividido para 10. ¿No? ¿Cuánto es esto? 5.8 para 10. ¿Ya? ¿Cuánto sale, por favor? Ayúdeme que no tengo una calculadora por acá, pero más o menos será 0.5 miliamperios, ¿no? 5.8, 5. No es 5.8, es 5,28, ¿no? 4.4 por 1.2, 5.28. Entonces aquí es 28. 28. Entonces 5.28 dividido para 10, obviamente 0,52. Sí, miliamperios. Entonces, esta corriente no iba a cumplir, ¿no es cierto?, este parámetro de 1 a 10 miliamperios. Entonces, lo que hizo aquí es adelantarse a este criterio y ponerle una corriente un poquito más grande que la resistencia, un voltaje, perdón, más grandecito que la resistencia, de tal manera que me salga entre 1 y 10. O aquí le puedo haber escogido 10 voltios también. 10 voltios dividido para 10K, 1 miliamperio. Y estábamos entre 1 y 10. ¿No? En este caso le puso 11 para que estemos un poquito más dentro del rango. ¿Sí me entienden, por favor? ¿Sí está claro? Digan que sí. Alguien diga que sí, por Dios. Sí. Sí, ingeniero. Ya, Sí, gracias, chévere. Entonces se adelantó, ¿no es cierto? Porque con esto no cumplía. ¿Sí? Entonces le puso un poco más grande, un poco yéndose fuera de la tolerancia de este factor de seguridad. Muy bien, con este valor calcula la I de base, la R chiquita, y el siguiente es el voltaje colector emisor, ¿no? El voltaje colector emisor B0 menos, aquí está, recuerden, me equivoqué, no es menos B0, es menos el B subin, ¿no? Menos el B subin, ¿no? Entonces, sería el voltaje colector emisor sería B0 menos el B subin más el voltaje colector. Entonces sería 2 voltios menos 0,1 más 2 voltios, 3.9, ¿no? Entonces sería el voltaje colector emisor para que esté en esta condición. Recuerden esta condición que habíamos visto acá, no es correcto. ¿Dónde está? Aquí creo que le pusimos. Ya. ¿Por qué no es correcto? Porque lo hemos hecho aquí, más o menos aquí. Aquí hemos hecho, ¿no? Entonces este voltaje es igual al voltaje de salida pico, ¿no es cierto? Más este voltaje, más el voltaje colector emisor mínimo, y este sería menos el voltaje de entrada pico. Entonces aquí no está bien el anal, sino en el ciclo de acá, ¿no? Porque es obvio que está saliendo aquí, pues aquí básicamente estoy considerando el primer ciclo, ¿no? Entonces este es correcto. El de acá no es correcto, ¿no? Este no es correcto. Entonces así es correcto, ¿ya? De acuerdo. Muy bien, entonces con eso yo puedo calcular el voltaje colector emisor, ¿no? Entonces aquí está el voltaje con 3.9. Con esto despejo aquí la RBB, ¿no? Con esto despejo aquí la RBB. La RBB es igual a esto dividido por esto menos la R chiquita multiplicado por beta más 1. 17 puntos. Luego la RB1. A ver, acuérdese lo que estamos haciendo, ¿no? Acuérdese lo que estamos haciendo. Recuerde, para tener una idea. Primero, otra vez, hacemos esto. ¿Ya? Segundo, el voltaje colector emisor. ¿Ah? Tercero, esto. ¿Ya? Hasta ahí estamos ahorita. ¿Sí? Hasta aquí, ¿no? Miren, voltaje colector emisor ya está. Luego la RBB, luego la RB1, ¿sí? Entonces la RBB no es más que, ¿no es cierto?, despejando de aquí, 17, luego el voltaje sobre la RB1, que sería voltaje sobre la RC más colector emisor menos base emisor base, ¿sí? 0,7, 11. Luego la ISO1, 11 veces. Luego la RB1, ¿no? Voltaje sobre la RB1 que está calculado acá sobre la ISO1. La estandarizamos, más o menos el 5% de tolerancia por cercanía. ¿Ya?
Y luego la RB2, el antiparalelo, ¿sí? Entonces 20% más o menos del 5% de ganancia, este es más o menos del 10% de ganancia. Escoge este. ¿Ya? Si no me creen, aquí está. 2.2, ¿no? Es el 5% de ganancia. ¿Ya? Entonces aquí está. Luego la RBB. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Estamos calculamos el voltaje colector emisor, y este voltaje. Con este voltaje, la RB1, luego la RB2, con la RBB. Tenemos dato esta, ¿cierto? Calculamos estas dos resistencias, el voltaje de base y luego este de acá. Entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese es el procedimiento, por favor, para que usted sepa cómo hacer, ¿no? La RB1, la RB2, la RBB, ¿no? Y la ZIN. ZIN, RB, R chiquita, 195, mayor que 100. Perfecto. ¿No? Todavía no cumplimos porque es la ZIN la mayor que 10. Pero si está 195, la ZIN que es RE en paralelo con la ZIN-T, si esta vale 195 y esta mucho mayor que esta, ¿la ZIN puede ser 100? Sí. No, sí puede ser. Sí puede ser. Bueno, con esto calculo el voltaje de base, de emisor más base emisor. Recuerden, este voltaje de base tiene que ser mayor que 1.7, ¿no? Entonces, este voltaje de base sería RB2 por la I2. 2.2 mayor que 1.7. Si no se cumple esto, hay que recalcular nomás. En vez de poner 20, ¿no es cierto? En vez de poner 20, le ponemos 22, ¿no? Le ponemos 22. Y con 22 seguro que esto va a cumplir. Y eso es lo que les decía, hay que comenzar a ensayar. Digamos que esto no fue mayor que 1.7. Entonces hay que cambiar esta resistencia nomás, ¿no? Para que se pueda cumplir la condición de mayor que 1.7. Entonces con esto el voltaje de emisor, ¿cierto? Voltaje de base menos emisor base menos base emisor, perdón, aquí no es, sí, es base emisor, 1.5. Es el voltaje de emisor, que tiene que ser mayor que 1.1, entonces se cumple, ¿no? Se cumple. Entonces luego la R es voltaje de emisor sobre 1 de emisor es 1.36. Permítame un ratito que alguien está molestando la paciencia afuera. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Ya. A ver, ¿están ahí todavía, chicos? Sí. ¿Cuántos tenemos? A ver. Vamos a ver cuántas personas están ahora. 34. ¿Cuántos somos, señorita presidenta o señor presidente? ¿Cuántos somos? ¿No está aquí el señor presidente? No está aquí. ¿Ha faltado? Sí, estoy ingeniero. Estoy revisando cuántos somos en el curso. A ver, ya le mando, más bien, espérese un ratito, le mando la lista. ¿Le parece? Ya le mando la lista. A ver, verá. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí están viendo mi pantalla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a... ¿Dónde está
presidente del curso. Aquí, ¿no? Entonces le vamos a mandar la lista. ¿Ya? Este es el C, el DETRI, este es esto, la docencia, circuitos, listas. Ahora sí. Muy bien, entonces, ahora sí. Bueno, según esto somos 36 estudiantes, más del profesor seríamos 37, ¿ya? Sí, ahí está, ¿no? Somos 37 estudiantes, 36 más el profesor. ¿Sí me está escuchando, señor presidente? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, tenga la bondad de tomar una lista de todos los muchachos que han venido a clases para ir registrando los que no vienen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de ¿No? acuerdo. Ya. Diego. Diego, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y la presidenta cuál es? Y dos personas, ¿no? Ayúdenme, no sean malitos. Si no me quedo yo. ¿No vino la presidenta? La señorita. Porque son dos personas, ¿no? Sí, es Jocelyn. ¿Cómo se llama la señorita que también coordina? Diego. Ah, Jocelyn. Ya, Jocelyn. ¿Está aquí Jocelyn? No ha venido. Chuta, no ha venido. Bueno, bueno, bueno. Entonces continúo con mi clase. Ya. Muy bien, entonces estábamos diseñando el amplificador en base común, ¿no? Mañana diseñaremos el de colector común y terminaríamos esto. Entonces yo les decía, si no se cumple esto, ¿no es cierto? 2.2 mayor que 1.7, tendríamos que modificar esta resistencia haciéndole un poco más grande. Por lo tanto, escogeríamos la de 22 y recalcularíamos, ¿no es cierto?, el voltaje de la base, ¿no? Entonces el voltaje de emisor sería, ahora sí podríamos cumplir, ¿no es cierto?, mayor que 1.7. En este caso, perdón, el voltaje de emisor ser mayor que 1.1, ¿no es cierto? Y con esto cumplimos 1.5 mayor que 1.1, no hay problema. Luego recalculo la resistencia de emisor, que sería el voltaje dividido para 1.1, sería 1.36 kiloohmios, estandarizando 1.3 y 1.5. Escojo 1.3 con más o menos el 5% de tolerancia, ¿no es cierto? Y recalculo el voltaje del emisor, ¿no? Entonces el voltaje del emisor sale 1.43. Y el VCC, ¿no es cierto? VCC mayor o igual que el voltaje solar C, más el voltaje colector emisor, más el voltaje de emisor. Entonces, el voltaje sobre esto vale 11 voltios. Este de acá, 3.9 y este de acá, 1.43. Entonces, esto sale 16,33 voltios. Le estandarizo en 18 voltios. Recuerden, las fuentes de polarizaciones, como las baterías, muy parecidos, son múltiplos de 1,5, ¿no? Entonces, 1,5, 3, 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 18 voltios, 22 voltios, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, 18 voltios. Y para poder comprobar, entonces, la RE 1.3K en paralelo con 195 me da 169 mayor que 100 ohmios y por lo tanto hemos cumplido, ¿no? Y la ganancia, recalculando, me da 20,2048 que es 20, ¿no? También hemos cumplido. El cálculo de los condensadores, recuerden, en este caso no existe el condensador de base, solamente sería el C sub B y el C sub C. Entonces el C sub C, 10 sobre 2pi por la frecuencia mínima y por la resistencia RL', 0,39. Entonces puedo coger tranquilamente un micro y el C sub B, ¿no es cierto? 10 sobre 2pi, la frecuencia mínima y la impedancia de entrada, que es una impedancia pequeña, por lo tanto el condensador me sale
más grande, ¿no? Entonces, mayor que 9,38, 10 microfaradios. Ustedes aquí también tienen los condensadores normalizados, ¿no? De 1 y 10 microfaradios, ¿no? Entonces, son los valores, normalmente son condensadores electrolíticos, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, que los condensadores existen de varios tipos, ¿no? Los condensadores electrolíticos se caracterizan porque tienen un dieléctrico líquido, un dieléctrico, una sustancia polarizada, lo que hace la característica del condensador que tiene una polarización, ¿no? Entonces, estos se caracterizan, estos condensadores, porque la capacitancia es grande, pero el voltaje entre sus terminales es pequeño. ¿Sí? Entonces, si bien las capacitancias es 1, 10, 100 microfaradios, pero los voltajes que soportan estos son valores muy pequeños, 1 voltio, 2 voltios, 10 voltios, 20 voltios, etcétera, ¿no? En cambio, las capacitancias de cerámica, estos no son electrolíticos, ¿no es cierto? Pero se caracterizan porque tienen primero una forma redonda, ¿no? Y estos tienen capacitancias pequeñas, pero sus voltajes son muy grandes. 100 voltios, 1000 voltios, etcétera. Y las capacitancias son de 1 nano, 10 nanos, etcétera, ¿no? Son capacitancias pequeñas, pero son de voltajes grandes, ¿no? Los condensadores electrolíticos, en cambio, es al revés. Capacitancias grandes y voltajes pequeños. También existen algunas variantes de los condensadores, como son los condensadores de Mailler, ¿sí? Que también se caracterizan por tener capacitancias bajas y voltajes grandes, ¿sí? Hay los condensadores de tantalio. Esos de Mailler son como una habichuela, ¿no? Son como un frijol de color café. Estos son de color medio amarillo. Estos son de color café, ¿no? Y los de Mailler, que es básicamente el tipo de dieléctrico que utilizan, ¿no? Los de tantalio, en cambio, son como una especie de una gotita, una gota, ¿no? Y también son de colores vivos. Estos sí tienen polaridad, ¿sí? Porque el tantalio es utilizado como un elemento dieléctrico de los condensadores y estos son condensadores que se caracterizan porque son muy precisos, pero también son muy delicados porque en el momento en que se excede su voltaje tienden a generar fugas y son condensadores de capacitancias pequeñas y voltajes altos, pero se caracterizan los de tantalio porque son polarizados, ¿sí? Polarizados. Entonces, y ya vayan viendo en laboratorio, ¿no es cierto?, cuáles son los condensadores que van utilizando, ¿ya? Y finalmente, esto lo dejamos ya para el día de mañana, los amplificadores en colector común, ¿no? Entonces, recuerden, el de base común, ¿no es cierto?, es un amplificador que la configuración más utilizada es el sin el condensador de la base, ¿no es cierto? Y en este caso se caracteriza porque su impedancia de entrada es muy pequeña, la ganancia de voltaje es relativamente alta y la ganancia de corriente es 1. Por lo tanto, esta limitación de la impedancia de entrada es la que hace que esta configuración no sea la más utilizada, ¿no? La de emisor común, en cambio, se caracteriza porque la configuración más utilizada es aquella que divide en dos, la resistencia de emisor en dos partes, la Z de entrada es alta, tiene ganancia de voltaje, tiene ganancia de corriente y por lo tanto tiene ganancia de potencia, ¿sí? Y esta es una de las configuraciones más utilizadas porque justamente presenta estas condiciones óptimas, ¿no? Sobre todo la condición de impedancia de entrada a diferencia de la de acá. Finalmente, vamos a ver ahora la configuración de colector común, ¿no? Que se caracteriza esta configuración porque, vamos a poner más abajo, la de colector común, porque la impedancia de entrada es alta, ¿no es cierto? La impedancia de salida relativamente baja, la ganancia de voltaje es 1 y la ganancia de corriente es alta, ¿no? Entonces, esta característica de que no tiene ganancia de voltaje hace que se suele utilizar a esta configuración en una configuración en particular denominada seguidor de voltaje, porque
Si no gana voltaje, lo que se utiliza es simplemente como un transformador o un convertidor de impedancias. Si la ganancia de voltaje vale 1 y su impedancia de entrada es grande y su impedancia de salida, ¿no es cierto?, es también medianamente grande, o a veces la impedancia que usted le ponga, ¿no? Entonces, una impedancia, entonces se suele llamar a este un elemento seguidor de voltaje. Y las aplicaciones básicas de este seguidor de voltaje, porque no gana más que la misma señal de entrada, tenemos a la salida, ¿no es cierto? Es como un transformador, como un convertidor de impedancias, ¿no? Entonces este es un convertidor de impedancias. Una especie de acoplador de una impedancia de entrada alta a una impedancia de salida que puede ser baja o medianamente alta, digamos a una determinada impedancia de salida. Entonces, este es un convertidor. A veces se suele utilizar un parlante a la salida, entonces este parlante tiene una impedancia de salida muy baja, 5 ohmios, 10 ohmios, 8 ohmios, 16 ohmios, etc. Entonces permite convertir una impedancia alta a una impedancia baja. Si es que a la salida se utiliza un parlante. Otra característica de este amplificador en colector común es que tiene ganancia de corriente y por eso se suele llamar como un buffer de corriente, porque no gana voltaje, pero sí gana corriente. Entonces son amplificadores de corriente, básicamente, ¿no? Tener acá la misma señal, pero con una capacidad de corriente mayor que a la entrada, ¿no? Entonces, la configuración que se utiliza es esta, ¿no? Miren, la señal de entrada está por la base, ¿no? La señal de entrada está por la base y la señal de salida está por el emisor, ¿sí? Y el colector se pone a tierra a través de este condensador. Entonces, en este caso, esta configuración permite tener una ganancia 1. Una configuración alternativa es esta, ¿no? Debido a que el condensador de colector cortocircuita la resistencia de colector, entonces, en lugar de poner estos dos elementos, simplemente el colector va directamente hacia la fuente de VCC, ¿sí? Hacia la fuente de VCC. En este caso, podemos eliminar tanto la resistencia del colector como la corriente, como el condensador, y se pone del colector directamente hacia la fuente de polarización, ¿ya? Esa es una de las características. Si yo grafico una escala de voltajes en la parte de salida, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo, en este punto sería 0 voltios y en este punto sería VCC. Entonces, estos puntos serían estos, ¿no? 0 voltios y VCC, ¿ya? Aquí tengo el voltaje de emisor, que sería este, y simplemente el voltaje para esta primera opción, tengo un voltaje de colector aquí, ¿no es cierto? Para esta primera opción, entonces sería 0 voltios, sería el voltaje de emisor, sería el voltaje de colector y sería el VCC. Entonces 0 voltios, voltaje de emisor, voltaje de colector y VCC, ¿no? Y yo podría graficar las señales. Entonces aquí tengo la señal de entrada, ¿sí? Que sería la que está por base y se convierte en la que está en el emisor. Y la señal que está en el colector se desfasa a 180 grados y se amplifica. Pero esta señal, si bien está presente aquí, se va a tierra a través del condensador. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este condensador de colector es un cortocircuito por la señal alterna. Por lo tanto, esta señal que aparentemente estaba en el colector se va hacia tierra, ¿no? Se va hacia tierra. Y por lo tanto, esa es la razón para que se pueda utilizar esta. Si esta señal que se va a tierra, entonces ya no tiene sentido dejarle este espacio. Este espacio de aquí, este voltaje que sería sobre la RC, ya no tiene sentido dejarle porque esta señal que está puesta en el colector se va a tierra a través de este condensador. Entonces, esta señal que está aquí se va hacia tierra. Entonces dice, como esta señal ya no existe, entonces ¿para qué dejarle esta señal? Y simplemente me quedo con esta configuración, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos el día de mañana. Muy bien,
Entonces, para ya terminar la clase, tenga la bondad de prender un ratito las cámaras y vamos despidiéndonos. Muy bien. Yo esperaría que el día de mañana, que tenemos, ¿a qué hora tenemos clase mañana? A ver, espérense un ratito. 10 de la mañana, ¿no? Entonces, para mañana, por favor, haga algún ejercicio, vaya repitiendo algunas configuraciones, vaya haciendo algún cálculo, para que mañana, si tiene usted alguna pregunta, pues me lo dice, ¿no? Y así verificaremos también los ejercicios del deber para que estén dentro de lo que hemos enseñado en la clase del día de hoy y ustedes puedan resolver sin novedad. Sin embargo, recuerden nuevamente que las consultas estarán dispuestas aquí en mi oficina. Yo paso aquí normalmente todos los días, pero le dedicaré a ustedes los días jueves, ¿no? Los días jueves desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que siempre permaneceré aquí. Por mi parte, nada más, que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Chao. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, Ige. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Profe, gracias. Hasta luego.